Estamos estudiando una porción de esta epístola donde Dios establece al creyente como nueva criatura, que como parte de nuestra nueva vida en Cristo, nosotros necesitamos llevar una relación familiar y una relación laboral que se corresponda con un creyente. En esta porción Dios establece allí el modus vivendum, la manera como hemos de nosotros actuar y convivir en nuestro hogar, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, y la manera como nosotros hemos de actuar en nuestro trabajo. Así que esta porción necesariamente tenemos que dividirla y tratar cada caso de manera particular. Y la semana pasada iniciamos con el mandato de Dios a las esposas, donde vimos cómo Dios les pide la sujeción, vimos las razones de la sujeción, vimos el alcance de la sujeción, vimos la excepción de la sujeción, vimos eso bien claro, hicimos énfasis allí en que la esposa no tiene que someterse cuando el hombre quiere conducirla al pecado o a la inmoralidad, cuando el hombre la quiere conducir a que desobedezca a Dios. Hicimos énfasis en eso y hicimos un llamado a los esposos para tener cuidado con esto. Pero la semana pasada nosotros vimos la primera parte del mandato de Dios a los esposos. Así que vamos a leer la porción para que nosotros veamos de qué estamos hablando. Colosenses 3:18 dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Oremos. Padre, alabado, bendecido, glorificado sea tu santo nombre. En tu presencia, Señor, porque hemos llegado al momento en que tomamos tu palabra y buscamos en ella tus instrucciones para nuestra vida. Señor, queremos encomendar a ti este mensaje porque necesitamos de tu sabiduría, Señor. Necesitamos que tú nos dé entendimiento de tu voluntad. No es suficiente, Señor, por nuestros propios medios para hacer efectivo este mensaje en los corazones. Por eso te pedimos, Señor, que tú obres con tu Santo Espíritu en nosotros y siembre profundamente en nuestro corazón esta palabra, Señor, y despierte en nosotros el deseo de obedecerla. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos estudiando la epístola a los Colosenses. La epístola a los Colosenses es una epístola donde Dios enfrenta a aquellas personas que entraron en la iglesia a enseñar falsas doctrinas. Aquellos que entraron a la iglesia diciendo que no era suficiente la fe en Cristo Jesús para ser salvo, que había también que guardar la ley, que había también que practicar otros rituales. Y como base
de la argumentación que usa Dios allí a través del apóstol Pablo, se destacan dos cosas. Cristo es suficiente en la salvación. Cristo es lo único que necesitamos. Por eso la epístola se puede considerar como la epístola de la plenitud de Cristo. Y en segundo lugar, la epístola destaca que los creyentes, cuando nacemos de nuevo, cuando nos convertimos a Cristo, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, nosotros nacemos de nuevo y recibimos una nueva vida. Y esa nueva vida está escondida en Cristo Jesús y va a ser manifestada aquel día que el Señor Jesucristo se manifieste en gloria. Entonces, como parte de lo que es nuestro actuar en la nueva vida, Dios a través de esta epístola va dándole forma a cada una de las áreas de nuestra vida. Primero comenzó en el capítulo 3 diciéndonos que si hemos nacido de nuevo necesitamos enfocarnos hacia las cosas de arriba. Siguió diciéndonos que necesitamos dejar prácticas y hábitos en nuestras vidas. Es la sección que nos dice desvestirnos de aquellos hábitos, de aquellas prácticas pecaminosas y revestirnos del nuevo hombre. Y nos señala aquí las cualidades y las virtudes de la vida piadosa de la cual hemos de adornar nuestra vida. Y ahora en esta sesión que estamos estudiando, ahora Dios nos dice, como parte de la nueva vida, hay una nueva forma de comportarse en el hogar, sea esposo, sea esposa o sea hijo. Y como parte de la nueva vida, hay una nueva forma de comportarse en el ámbito laboral. Ya sea usted un empleado o ya sea usted un supervisor o un jefe o un empresario. Y por eso es que estamos estudiando esta porción donde ya vimos, como dijimos anteriormente, la demanda a la esposa, y la semana pasada entramos en la demanda al esposo. Y vimos la primera parte de las demandas al esposo. Para ver los detalles de esta demanda a los esposos de amad a vuestras mujeres, nosotros nos hemos apoyado en la epístola a los Efesios, que contiene una porción paralela, similar, pero es más amplia y nos da una descripción del tipo de amor con que Dios quiere que los esposos amen a las esposas. Por eso vimos la semana pasada las características del amor del esposo por su esposa. Y vimos allí un total de 4 características, y la primera de ellas es que el esposo ama a su esposa de una forma tal que está motivado a llevar un liderazgo conforme al esquema de Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, así como el marido es la cabeza de la esposa. Pero las escrituras nos enseñan qué tipo de liderazgo lleva Cristo, cómo Cristo ejerce su función de cabeza de la iglesia. Dice la palabra que al punto de que se sacrificó por ella, se entregó por ella. Por eso vimos entonces allí que el marido necesita adoptar este patrón de liderazgo. Y vimos que ese patrón de liderazgo tiene 3 facetas. Vimos que el verdadero liderazgo es servicio. El marido debe entender que él está para servir a su esposa y a su familia. Ese debe ser la característica número 1, servidor de su casa, servidor, proveedor de su familia. En la segunda faceta del liderazgo vimos que el liderazgo es protección. Un verdadero esposo que adopta el esquema de Cristo en su liderazgo protege a la esposa. ¿La protege de qué?
de todo peligro y toda acechanza, ¿verdad?, de esta vida. En el ámbito espiritual la protege de falsas doctrinas, falsas enseñanzas. En el ámbito social la protege de malas influencias culturales, morales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vimos también una tercera faceta del liderazgo del esposo. El verdadero liderazgo se subordina a Cristo. Un verdadero liderazgo en el hogar del esposo se somete a Cristo. El marido no ejerce un liderazgo como él le da la gana, conforme a las características de su personalidad. Gobernado por su orgullo, gobernado por su arrogancia, gobernado por su machismo, gobernado por sus emociones, impulsos, sentimientos. No. Él está sometido a Cristo. Y leímos ahí a 1 Corintios 11:3 que dice: pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Los maridos estamos sometidos al señorío de Cristo. Y por eso necesitamos recibir esa influencia de cómo actúa Cristo con su iglesia. Pero vimos otra manera del marido amar a la esposa, y vimos que es un amor sacrificial. Cristo estuvo dispuesto a entregar su vida por la iglesia. Y vimos que de igual modo los maridos necesitamos estar dispuestos a morir por nuestra esposa, ¿verdad? Con poca frecuencia se ve que físicamente un marido tenga que morir por su esposa, pero hemos de morir al yo, a mis deseos, a mis preferencias, a mi vida placentera, a lo que me agrada. Hemos de sacrificar esas preferencias personales para atender lo que son las necesidades de la esposa. Y por último vimos que un amor del esposo por la esposa, conforme a las escrituras, es un amor que el marido santifica a la mujer. El marido se preocupa de andar en santidad para él poder transmitir a la esposa, para él protegerla del pecado. Es uno que se cuida de caer en el pecado. Es uno que lucha contra el pecado. Es uno que se aleja del pecado con tal de él mantener a su esposa en santidad y purificación, así como Cristo en la iglesia. Y me quedaba uno y no me daba cuenta, y es que el amor del esposo por la esposa persigue no agraviarla. Y ahí nosotros leímos la porción que dice que Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia para santificarla y para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Y vimos allí que las arrugas aquí representan esos comportamientos que avergüenzan en el matrimonio. Y el hombre ha de evitar esas cosas para no llevar una arruga, ¿verdad? Y es algo como que es difícil de olvidar, como malos tratos, abusos físicos y emocionales, comportamiento inmoral, infidelidades y engaños. Y vimos también ahora que nos falta las otra parte de las arrugas son mal carácter, malas reacciones, promesas no cumplidas, acto de egoísmo y rechazo y ofensas verbales. Estas son cosas que dejan manchas difícil de lavar, difícil de olvidar, y que van a crear una condición de irritabilidad y conflictos y incongruencias y también situaciones que desarmonizan la relación. Eso fue lo que vimos la semana pasada, y hoy vamos a entrar en la última parte de lo que es el amor que la Biblia demanda a los esposos para su esposa, y vamos a remitirnos a la epístola a los Efesios, capítulo 5, versículo 28, donde vamos a continuar en esta noche. Vamos a entrar en la segunda parte, como dijimos, y esta segunda parte se llama profundidad
del amor del esposo por su esposa. ¿Qué tan profundo tiene que ser ese amor? ¿Qué tan grande, qué tan inmenso debe ser ese amor según Dios exige a los maridos? Bueno, vamos a ver varias cosas en ese sentido. Vaya a esa porción. En el versículo 28 del capítulo 5 de la epístola a los Efesios, 5:28. Comenzamos. El esposo ama a su esposa como se ama a sí mismo. La profundidad del amor del marido por la esposa es al punto tal de que él la ama como se ama a sí mismo. Y dice el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y allí está de nuevo, hermanos, el modelo a seguir. Tal cual Cristo actúa con su iglesia, es el ejemplo, es la demanda que se nos pone allí a los maridos respecto al amor que hemos de desarrollar por nuestras esposas. En la vida práctica, ¿qué significa esto? Que el esposo significa que el esposo debe nutrir, debe estimar a su esposa como lo hace con su propio cuerpo. La palabra nutrir en la Biblia significa alimentar, vestir, mantener y cuidar hasta que ella esté madura en su vida espiritual y en el matrimonio, y luego seguir nutriéndola mientras vida tenga. La palabra estimar que se utiliza allí significa mantenerla muy adentro de su corazón, tratar con calidez, con ternura, con afecto y aprecio, como Él se trata a sí mismo. Mire, no hay una cosa más delicada de nosotros, varones y hembras, en el trato para sí mismo. La manera como nos mimamos, la manera como nos cuidamos, la manera como nosotros atendemos necesidades físicas y de salud que tenemos. Pues así mismo, tal cual, hemos de estar interesados por la esposa, ¿verdad? En segundo lugar, en el versículo 30, profundidad del amor del esposo por la esposa. Vamos a ver la segunda demanda allí. El esposo ama a su esposa al punto de tener un mismo sentir con ella. Leamos el versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. El sentir, el mismo sentir de la esposa y del esposo integra a dos personas de tal manera que lo más insignificante que afecta a uno también lo afecta al otro. La integración en el matrimonio no significa la pérdida de la personalidad de sus miembros. Algunos piensan que la integración implica que uno renuncie a su personalidad, ¿verdad? Para someterse al otro. No, eso no es. Es lo contrario. Esto es captar las necesidades del otro por anticipado. Esto es conocer a la otra persona de forma tal que yo me doy cuenta de sus necesidades sin que tenga que decírmelas con sus palabras. Es ayudar a que la otra persona llegue a ser la totalidad de lo que puede llegar a ser. Ahora bien, algo más. Esto implica que el esposo debe convertirse en una sola persona con la esposa, ¿verdad? Como es el plan de Dios desde el principio. Dios estableció que los cónyuges estén perfectamente identificados como si fueran uno solo, como si estuvieran en un solo cuerpo y mente, conducta y actividad.
objetivos y propósitos. Solo tenemos que leer en Génesis 2:23, donde dice la palabra: dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. ¿Qué es lo que vemos allí? Una integración total, ¿verdad? Pero pasemos al versículo 31. Versículo 31. Y veamos la siguiente faceta que nos muestra la profundidad del amor del esposo por su esposa. Versículo 31. El esposo ama a la esposa al punto de darle prioridad sobre otras personas. El amor del esposo debe ser tan profundo que le da prioridad a su esposa por encima de terceros. Veamos la porción, como dice, versículo 31. Mire allí. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Por la única cosa que un hijo puede abandonar a padre y a madre, puede dejar su casa de padre y madre, es para él unirse a una mujer. Entonces, la manera tan profunda como el esposo ama a su esposa lo motiva a separarse de los padres para vivir con ella. Esta enseñanza viene de Génesis 2:24 y establece que la relación más cercana, cuando una pareja se casa, la relación más cercana ya no es con los padres. Ahora la pareja forma un nuevo núcleo que tiene prioridad sobre otras relaciones. Dice Génesis 2:24: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una carne, ¿verdad? Este vínculo afirma que el esposo y la esposa se unen el uno al otro. Después de Jesucristo, la esposa debe pasar a ser lo más importante para el esposo. Después de Jesucristo, la esposa es la persona más importante. El cónyuge es más importante que los padres, que los hijos, que los amigos, que el empleo, que el entretenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto demanda tiempo, calidad de tiempo. Esto demanda comunicación. Esto demanda sensibilidad. Esto demanda lealtad. Esta prioridad debe reflejarse en las decisiones que todos los días toman ambos. Con las decisiones que yo tomo cada día, yo muestro a mi esposa en el lugar en que la tengo ubicada. Sigamos adelante. Vayamos al versículo 31 en su segunda parte. Y veamos ahora, como parte de la profundidad del amor del esposo por la esposa, él la ama al punto de unirse completamente con ella. Y miren cómo lo expresa Dios en este versículo. Leamos el versículo 31 de nuevo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Los esposos, según este versículo, están unidos en una unión espiritual. Una unión espiritual significa estar vinculados tan estrechamente que se convierten en uno. Por lo tanto, la unión es una unión que solo puede ser forjada por Dios. Es compartir espiritualmente la vida juntos. Es una dedicación, es una consagración, es una satisfacción que convierte a un cónyuge en posesión exclusiva de Dios y del otro cónyuge. Por tanto, enseña el versículo, como la esposa deben estar dispuestas, ambos deben estar dispuestos a estar sumisos ante Dios para que se produzca esa unión de sus vidas. Por eso Efesios 5, donde se trata este tema,
comienza diciendo: someteos unos a otros en el temor de Dios. Ambos deben estar dispuestos a someterse mutuamente, ¿verdad? Cada uno en el área que corresponde sometimiento. Y hay tres áreas que las Escrituras enseñan, tres áreas de unidad dentro de un matrimonio que está verdaderamente unido en Cristo. ¿Cuáles son? Primero, la unión física, compartir el cuerpo uno del otro. Segundo, la unión mental. ¿Cómo se aplica esta? Bueno, compartir la vida, los sueños, las esperanzas de cada uno y trabajar juntos en armonía para tratar de alcanzarlos. Y en tercer lugar, la unión espiritual. La unión espiritual es compartir, fusionarse, amoldarse al espíritu de cada uno. Para la esposa y el esposo estar unidos espiritualmente, la pareja debe compartir a Dios, a Cristo Jesús y su gracia salvadora. Ahora bien, la pareja que está espiritualmente unida hace dos cosas. La pareja que espiritualmente está unida hace dos cosas. Primero, se someten mutuamente, se rinden, se entregan, se dan uno al otro, mientras viven día a día en el temor de Dios. Trabajan para formar parte uno del otro, buscan estar unidos como una sola carne, así como Dios establece. Y otra cosa que hacen: comparten la presencia de Dios y su gracia salvadora. Es Cristo el que los une. Ellos están unidos en Cristo. Es poner un triángulo y poner a Cristo en el ápice superior y poner en cada lado a cada uno de los cónyuges. Mientras más cerca están de Cristo, más cerca están entre sí. Mientras más se alejan de Cristo, siguiendo la línea de ese triángulo, más se alejan entre sí. Entonces Cristo tiene que ser el elemento común. Compartir la vida en Cristo es unirnos, acercarnos. Así que la pareja necesita compartir la presencia de Dios y su gracia salvadora, ¿verdad? Y como resultado de esto, Dios les otorga seguridad, una seguridad y una fortaleza que comparten durante toda la vida. Y asimismo, comparten el conocimiento y la confianza de que Dios los cuidará, de que Dios los librará de las tentaciones, de que Dios los llevará a través de las pruebas, de que Dios les otorgará segura entrada al reino de los cielos. Esa es la profundidad del amor que Dios demanda a los esposos. Ahora bien, volvamos a Colosenses capítulo 3, porque es necesario que veamos una advertencia que hay allí. Colosenses capítulo 3 y versículo 19. Vamos a ver allí: advertencia al amor del esposo. 3:19 de Colosenses. Leamos: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Qué significa esto? Esto significa una advertencia. Esto significa que el esposo debe tratar a la esposa de manera afable. De manera afable. Este mandato que se da aquí a los maridos es una advertencia al esposo sobre la manera, o mejor dicho, que él debe tener cuidado en la forma como la trata en la vida diaria, en el día a día. Debe de tener cuidado cómo trata a su esposa, ¿verdad? En su relación con ella, en su trato con ella, él no debe ser áspero. Definamos la palabra áspero en la Biblia. ¿Qué significa la palabra áspero? Es la traducción de un verbo que significa amargar. Oiga, amargar o hacer algo amargo. Lo que Dios está diciendo allí es que el esposo tenga cuidado, mucho cuidado,
en ser amargo en su trato con la esposa. Que tenga mucho cuidado en llevar amargura al matrimonio, en hacer la relación matrimonial amarga. Que tenga mucho cuidado en llevar a la esposa a vivir en amargura. Eso es lo que se está diciendo allí, en otras palabras. El esposo tiene que evitar cualquier pensamiento o conducta de subyugación, de dominio, de opresión, de prepotencia. El papel de la mujer no es ser esclava o sirvienta del hombre para él cumplir con sus caprichos, con sus deseos. Al contrario, ella como ayuda idónea contribuye para que él glorifique a Dios en su vida. Ese debe ser el trato. El esposo tiene que utilizar términos amorosos al dirigirse a ella. Tiene que evitar términos ásperos. El texto quiere decir algo más. Que el esposo no trate a la esposa de una manera desagradable o brusca. Él debe tratarla con un espíritu afable, no con un espíritu quejumbroso, no enojado constantemente, no causándole agravios. Y la comunicación de él no ha de lastimarla. Él ha de comunicarse con ella con palabras amorosas, como ya dije, con palabras tiernas. Y muchos matrimonios no prosperan ni mejoran en sus relaciones porque hay profundas cicatrices de ofensas por palabras que se han pronunciado. Y esas son manchas o arrugas que están allí, que son difíciles de planchar, porque quedan en la memoria del matrimonio, quedan en el historial del matrimonio, ¿verdad? La profundidad del amor del esposo por su esposa debe motivarlo a escucharla con paciencia y con entendimiento. Debe motivarlo a aplicar un estilo de comunicación cordial, respetuoso, que edifique a su compañera y fortalezca la relación entre ambos. Hay dos textos dejó Dios aquí en su palabra para que formen el marco de referencia de lo que debe ser la comunicación entre los esposos. Primer texto, Proverbios 12:18. Proverbios 12:18. Dice así ese versículo: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay hombres que golpean con sus palabras igual como golpea un puño. Hay hombres que golpean con sus palabras igual como maltrata una alada de cabellos, un empujón. Y el segundo texto que debe marcar el ámbito de referencia para la relación es Efesios 4:29. Efesios 4:29 dice esta porción: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nuestra comunicación para con los cónyuges, y de manera especial el hombre para la esposa, debe evitar contener palabras corrompidas, palabras ofensivas, palabras denigrantes, palabras que rebajan, palabras que disminuyen, palabras que le quitan mérito, valor a la otra persona. Estamos juntos para edificarnos mutuamente, para ayudarnos a crecer de las manos juntos. Es la idea que da el texto. Vayamos a 1 de Pedro capítulo 3 ahora.
donde aparece la segunda advertencia al amor del esposo por la esposa. Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Aquí encontramos que el trato desconsiderado a la esposa afecta la relación con Dios del esposo. Un esposo que trata de manera desconsiderada a su esposa, su relación con Dios está sufriendo pérdidas. Miren cómo lo expresa Dios allí. Vosotros maridos, primera de Pedro 3:7, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y lo que está diciendo el texto allí es, en primer lugar, cuando el texto llama a la mujer vaso más frágil, no se refiere a una inferioridad moral ni a una inferioridad intelectual, sino que reconoce las limitaciones físicas de la mujer. Y aún así, hoy día tenemos mujeres, usted no ha visto mujeres que son fisiculturistas, que no parecen mujeres de la musculatura que han desarrollado. Pero la idea del texto es, no es que la mujer es más débil moralmente ni intelectualmente, ¿verdad? Sino que tiene limitaciones físicas. Y en la época que se escribió la epístola, y hoy día también, las mujeres, si no son protegidas, si las mujeres no son protegidas por los hombres, son vulnerables, ¿verdad? A los ataques físicos, acosos, a maltratos morales y económicos. Y un hombre que honra a su esposa la protegerá de estos peligros, la respetará, permanecerá con ella y la ayudará tanto como le sea posible. Se mantendrá sensible a sus necesidades de compañía y se dirigirá a ella con respeto, cortesía, consideración, discernimiento y tacto. Ese texto declara que si un hombre no trata con respeto y consideración a su esposa, sus oraciones tienen estorbo delante de Dios. Y es que en una relación viva con Dios depende de la relación mía con el prójimo. Acuérdense lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 5:23. Allí Jesucristo dijo que si tú traes tu ofrenda al altar y te acuerdas allí que tiene algo contra alguien, algo con el prójimo, ve primero, arregla con el prójimo tu situación y luego ven y adora. Pues esto incluye el ámbito familiar. ¿Cómo nosotros como papás o como esposos podemos adorar a Dios cuando estamos con el mazo dando por el otro lado al hijo o a la esposa? Es la idea, ¿verdad?, que se está reflejando allí. Ahora bien, la porción enseña la razón principal por la cual los esposos hemos de considerar a la esposa y tratarla de manera afable y tratar de llevar con ellas una relación armoniosa y de respeto, de consideración, de edificación. ¿Saben por qué? Las esposas también son hijas de Dios. Mire cómo el texto lo dice. Mire cómo él dice: dando honor a la mujer como a vaso más frágil, pero no se queda allí, y como a coherederas de la gracia de la vida. Esa esposa que Dios me dio es también una heredera del cielo, es una hija de Dios, es una nacida de nuevo. Por eso este versículo está ofreciendo aquí esta razón tan poderosa por la cual Dios pide al esposo un trato considerado para con su esposa,
ella es una hija de Dios, ella es una coheredera de la gracia divina. Así que en el matrimonio cristiano, para el hombre esto significa, ella no es solamente tu esposa, ella es también tu hermana en Cristo. Ella es también una hija de Dios. Por eso necesita ser tratada con respeto y consideración como corresponde a otro miembro de la iglesia. Es la idea que se da allí. Es la razón más poderosa que Dios podía encontrar para hacernos entender que como maridos hemos de tratar a nuestras esposas como vaso frágil, con respeto, consideración y alta estima, porque ella es una hija de Dios igual que yo. En el matrimonio cristiano esto significa, somos ambos herederos de la gracia, herederos de la patria celestial. Vamos a ser revestidos de la gloria de Cristo cuando Él se manifieste, ambos. Así que, hermanos, ¿cuál es la intención de Dios al dejarnos porciones como esta? Que como criaturas nuevas que somos, como parte de nuestra nueva vida en Cristo, nosotros entonces sepamos cómo conducirnos dentro de nuestra familia, nuestro papel de esposo, nuestro papel de esposa, nuestro papel de hijos, nuestro papel de padres, y en el ámbito laboral nuestro papel de empleados y nuestro papel de jefes o empresarios o amos, como quiera que usted lo quiera llamar. El papel del hombre es delicado e importante. Requiere una consagración, requiere una motivación para poder cumplir con la voluntad de Dios. Y es tan penoso que en muchos hogares el liderazgo del esposo, que debe ser conforme a Cristo, un modelo de liderazgo humilde y amoroso, ha sido reemplazado por un modelo de liderazgo tirano o pasivo. Miren, por ser el líder, la armonía, la fidelidad y el buen funcionamiento del matrimonio y la familia depende más del marido que de la esposa. Porque los maridos somos los líderes, somos los cabeza. Nosotros somos los responsables del bienestar espiritual del hogar y de cada uno de los miembros de la familia. Somos responsables del bienestar físico, del bienestar emocional, del bienestar sentimental. Hermanos, si nosotros no estamos desarrollando el tipo de liderazgo en nuestro hogar conforme al modelo de Cristo, comencemos de inmediato a desarrollarlo. Si no estamos amando a nuestras esposas conforme al amor que Dios nos enseña aquí en su palabra, comencemos de inmediato a amarla con ese amor que Él demanda. Oremos a Dios para que Dios nos ayude a ser los esposos amorosos que Dios quiere que seamos para nuestras esposas. Oremos. Señor, gracias te damos, porque tu palabra, Señor, es tan viva, tan eficaz, tan poderosa, que nos habla tan fuerte, Señor, que no nos deja oportunidad de decir que no la escuchamos o no la entendemos. Ella es clara, diáfana, Señor. Ella habla preciso y conciso. Ella es sí, sí, no, no. Padre, he aquí tu iglesia delante de ti. Ayúdanos, Señor, a obedecer estos mandatos. Tú habla aquí en esta porción de manera directa a las esposas, a los esposos, a los hijos, a los padres. Ese es el entorno familiar, Señor. Ayúdanos, guíanos a nosotros a abrazar estos mandatos y poder obedecerlos para tener mejores hogares, mejores familias que glorifiquen y exalten tu santo y bendito nombre. Señor, haz realidad en nuestras vidas estos mandatos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.